Lupita, ¿Qué pasó, Gina? por Buenos favor, días. no nada más para que acomode su computadora y la podamos ver enterita. Ahora sí, ya está, Lupita. Ahí está Lupita. Bueno, muy Ok, buenos ya. días a todos y a todas. ¿Cómo están? Tavi, Ali, Lupita, Paca, Irene, Guillermo, Georgina, Mari Carmen. Y bueno, quien se vaya sumando a este historiando, nos da muchísimo gusto que estén aquí. Y hoy nos vamos a ir hasta Colombia. Fíjense que teníamos inquietud, sobre todo Lupita y yo, de irnos un poco también a América Latina. Entonces, para que no crean que aquí en Europa gandallamos, dijimos, vámonos a América Latina. Y estábamos entre dos países, el primero Colombia, y bueno, o sea, teníamos la posibilidad de hacerlo o sobre Colombia o sobre Perú, porque además son dos países que literariamente hablando dan mucho de sí, tienen mucho que decir. Finalmente nos vamos a ir hasta Colombia y hoy empieza nuestro compañero Guillermo, es así, ¿verdad? El orden, te los mandé ayer. Sí, Sí, va. Y después viene Lupita y yo cerraré. Mi parte va a ser eh, sobre algo que espero les interese y es que en el 2021 fue Colombia precisamente el país invitado en la Feria del Libro de Madrid y hubo algunos escritores colombianos que hicieron una mesa redonda muy interesante a propósito de, pues, este estigma, pero también este regalo de ser los herederos, ¿no? De Gabriel García Márquez. Y es algo con lo que se vive, ¿no? Siendo escritor colombiano de alguna o de otra manera. Y ellos dieron una mesa muy interesante que rescaté para poder entender cómo se mueve la literatura colombiana en esta nueva generación. También les voy a hablar sobre los herederos de sangre de Gabriel García Márquez, porque por ahí hay algunos que se quisieron ir como a un lado artístico o por ahí están haciendo algunos trabajos, es interesante. Y por último les voy a hablar del carrito de los helados, que vende bueno, no vende, pero tiene de todo menos helado. Así es que eso será mi aportación al día de hoy. La de Lupita también está súper interesante, pero es Lupita quien la va a compartir y voy a poner la habilidad para que puedas compartir pantalla, Guillermo, que ya está listo. muy bien, pues muchas gracias. Voy a compartir la pantalla ahora y ya me dicen si pueden ver. Sí, bueno, se ve negro. Ahora déjala, pongo el full Ahí Ah, va. screen. Listo. muy Muy bien. bien, mi presentación va a ser relativamente breve, más breve que otros lados, gracias a mi diseñadora Ana Ortiz Monasterio que volvió a sus apoyos y me hizo una presentación mucho más bonita que como me quedan a mí feas en PowerPoint. Entonces espero que les guste esta presentación. Muy bien, pues bueno, vamos a este país, a Colombia. Decidí titular Colombia, la belleza y la violencia, porque pues tristemente, sobre todo en la literatura, se ha tenido que reflejar una historia de un país muy bello y muy violento, donde ha habido prácticamente un estado de guerra civil casi permanente desde la independencia. Por eso está esa mancha de sangre ahí en medio de un bosque de un país hermosísimo que ya veremos cómo ha atraído también a viajeros internacionales. Muy bien, bueno, sí un poquito de contexto del país. Colombia tiene 52 millones de habitantes, es el 26º país más poblado del mundo y es el segundo país con más hispanohablantes, obviamente solo después de México, es donde más gente hay que habla español. También, entre otras cosas importantes, es el segundo país más biodiverso del mundo, pero entre los 8 con más destrucción de biodiversidad. Es un país que ha sido también su medio ambiente muy afectado por el narcotráfico, la guerrilla, la violencia, los desplazamientos de población. Es el país con mayor cantidad de desplazados por violencia en el mundo. 7.8 millones de personas han tenido que abandonar forzosamente sus comunidades por la violencia. Y esta historia pues está marcada por la polarización, ya veremos entre quién y quién más adelante, y por el carácter oligárquico de su sistema político y económico. Es un país con mucha desigualdad en el que hay una clase alta
muy educada, muy rica, muy cosmopolita, que ha mantenido, digamos, el control general del sistema político y el ejército y la diplomacia y demás. Eh, y desde el siglo XIX, desde la independencia, estuvo marcada su historia por esta pugna interminable entre conservadores y liberales. En México la vivimos, pero el triunfo de los liberales con Benito Juárez y el Segundo Imperio de Maximiliano y luego Porfirio Díaz, pues canceló un tanto esa lucha, mientras que en Colombia siguió y siguió hasta el siglo XX. Y desde luego a finales del siglo XX y ahora en el XXI, pues los fenómenos de la guerrilla y el narcotráfico han sido los factores determinantes de su evolución. Es posible encontrar literatura colombiana que trate de otros temas, sin duda, pero pues el narcotráfico ha generado un tal ambiente de tensión social y tragedias que pues se ha visto inevitablemente reflejado en la literatura. Ahora bien, vamos a hablar un poquitito de su historia. Desde el año 17.000 antes de Cristo comienzan los primeros rastros humanos, empieza a llegar población a lo que ahora es su territorio, y hacia el 3000 antes de Cristo, obviamente muchos años después que en el creciente fértil de Medio Oriente y que en Europa y otros continentes, pero llegó ya desde esa fecha la agricultura, la sedentarización. Puse aquí lo de que el 400 antes de Cristo comenzó la metalurgia del oro, porque el oro es un aspecto muy importante, ya no digan de la economía, sino también de la cultura del país, para bien y para mal. El oro es de esas cosas, de esos recursos que son bendición y maldición. Y la maldición, pues, consistió en que Colombia fue un imán de españoles atraídos por la fama de la abundancia del oro, y eso, pues, provocó despojos y violencia y otra serie de fenómenos. Hacia entre 1400, entre 1000 y 1400 se da el máximo esplendor cultural precolombino con un conjunto de culturas poco conocidas para nosotros, pero que tuvieron su asiento en este país. Eh, y bueno, ya de 1500 a 1739, pues fue tanto la Real Audiencia como el nuevo Reino de Granada con los españoles. Como México, Colombia está habitado todavía actualmente por una diversidad de pueblos indígenas que influyen en su territorio social y ambientalmente y enriquecen su cultura. Esta foto es de la comunidad Kogi, de la zona norte de la Sierra Nevada. Este grupo indígena vive ahí, en esta zona fría de tierras altas. Muy bien, aquí está un poco en contexto el tamaño de los imperios españoles y portugueses en América, que bueno, pues es impresionante la cantidad de territorio que conquistaron. Y aquí está en perspectiva el virreinato de la Nueva Granada. Recordemos que durante mucho tiempo, ahorita vamos a ver hasta cuándo, la Nueva Granada y luego Colombia incluyó Panamá, Ecuador y Venezuela. Fue después que estos países se fueron independizando de Colombia, pero era un país todavía mucho más grande de lo que es ahora. ¿Qué siguió, pues, en sus sitios históricos? Todos sabemos que una figura importantísima de la historia de Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, es Simón Bolívar, sobre todo en Colombia y bueno, luego reivindicado en Venezuela. Entre 1810 y 19 fue su guerra de independencia. Ya sabemos que esto dio lugar, no me voy a extender sobre este tema, pero hay una novela de Gabriel García Márquez que relata los últimos meses de la vida de Simón Bolívar, el general en su laberinto, mientras va navegando por el río Magdalena hacia el exilio final y la enfermedad. Ese es uno de los héroes del país. Desgraciadamente, al paso a la independencia, comienzan muy pronto estas terribles y sobre todo interminables guerras civiles entre los liberales que querían una república federal más parecida a los Estados Unidos, como en México los liberales, y los conservadores que querían heredar una buena cantidad de las instituciones virreinales, y tener un país centralizado con fueros para el ejército, para la iglesia y para las clases altas. Y bueno, estas luchas se prolongaron desde 1819 al 31, es que
existió esta llamada Gran Colombia, que incluía Venezuela, Ecuador y Panamá. Después Venezuela se independiza y al igual que Ecuador, y de 31 al 58 es la República de la Nueva Granada, que incluía a Panamá. Tuvo varios nombres entre 1858 y 1886. Le cambiaron de nombre varias veces, conforme ganaban los conservadores, le ponían un nombre, ganaban los liberales, le ponían otro, pero finalmente, a partir de 1886, mientras aquí estaba el porfiriato, se funda ya con el nombre de República de Colombia. Viene una nueva constitución y comienza un periodo de estabilidad política relativa con azonadas y levantamientos y guerras pequeñas localizadas, pero sin golpes de Estado, es decir, con continuidad en el sistema político. Muy parecido a lo que pasó en España, un poquito después, había esta especie de pacto de alternancia en el poder entre los más conservadores y los más liberales, y este pacto, pues que no era muy democrático, pero era funcional porque evitaba los cambios violentos en el gobierno, ¿no? Estos como pactos de alternancia entre cúpulas de partidos. Eh, en 1921, Panamá finalmente se independiza, estimulada por los Estados Unidos, que ayudan a quitar el territorio panameño para poder tener control del canal de Panamá, que como ustedes saben, pues ha sido una arteria importantísima en el comercio global. Sigue habiendo una relativa estabilidad política, pero en 1948 ocurre uno de esos hechos que marcan la historia de un país. Y en 1948, Jorge Eliezer Gaitán, que era el líder de los liberales, es asesinado en Bogotá. Y bueno, presuntamente por el gobierno conservador. Y ocurre lo que se llama el Bogotazo, que es una serie larga de disturbios muy violentos en la capital del país. El asesinato de Jorge Eliezer Gaitán hizo algo parecido a lo que ocurrió 20 años después con Tlatelolco en México. Convenció a muchos grupos opositores, sobre todo de izquierda, que no había futuro en el sistema democrático, y entonces se desata tanto una nueva guerra civil como luego estos grupos guerrilleros. Hay novelas que probablemente Esperanza mencionará a Juan Gabriel Vázquez. Hay una novela que se llama Volver la vista atrás, que, digamos, el detonador digamos, de buena parte de la trama es el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, que es como de estos hechos que simbran la historia de un país y que luego la gente dice, ¿dónde estabas tú cuando, ¿no? Cuando asesinaron a Gaitán? Toda esta violencia desatada por la represión provoca en 1953 el golpe de Estado del general Gustavo Rojas Pinilla, y lamentablemente pues Colombia cae momentáneamente en este vicio latinoamericano de los golpes de Estado militares, ¿no? Que tan funestos han sido para el continente. Fue breve, en 1958 hay un regreso a la democracia, pero ya en medio de una guerra civil muy compleja. Para los 60 aparecen todas estas siglas que hemos escuchado en los últimos décadas: las FARC, Ejército del Pueblo, el Ejército de Liberación Nacional, el Ejército Popular de Liberación, que tienen como muy poca imaginación para los nombres, los guerrilleros, pero bueno, el M-19. Y del otro lado de estos grupos guerrilleros están las Autodefensas Unidas de Colombia y digamos, los grupos paramilitares de la derecha, que bueno, empiezan a provocar todos estos desplazamientos forzados de población, muchos muertos, mucha inestabilidad. Pa' colmo de males, en medio de esta actividad guerrillera, en 1970 llega lo que llamaron la bonanza marimbera, que es un nombre muy curioso, pero a lo que se refiere es a que comienza a entrar enormes cantidades de dinero al país provenientes del narcotráfico. Y este dinero, pues, estimula una bonanza en términos de, pues, el lavado de dinero deja hoteles, carreteras, restaurantes, vivienda,
y un montón de otras cosas para pues lavar el dinero que entra a raudales por el tráfico de drogas, sobre todo porque empieza el auge del narcotráfico global, internacional de cocaína, que es muy rentable y que, bueno, creo lo que todos escuchamos durante muchos años. El cártel de Cali, el cártel de Medellín, la alianza de grupos guerrilleros como las FARC con el narcotráfico y bueno, un problema dificilísimo de tratar. Me podría extender mucho sobre este tema, yo creo que todos lo hemos ido siguiendo en las noticias, aunque no queramos, nos fueron llegando estos datos de atentados. En 1990, yo tengo un recuerdo muy vívido, porque estaba terminando la carrera de Relaciones Internacionales. En 1990, en la elección presidencial, asesinaron a 3 candidatos presidenciales. A Luis Carlos Galán lo mataron adentro de un avión, y bueno, pues ahora sí que era como los Juegos del Hambre, ¿no? Ahí ganaba el que quedaba vivo, y es como un momento de crisis muy grave, ¿no? Ya cuando te matan 3 candidatos presidenciales, quiere decir que la inestabilidad política está llegando a hacer crisis. Hubo luego varios gobiernos, ustedes se acuerdan de nombres, César Gaviria, Ernesto Samper, Virgilio Barco, Álvaro Uribe, etcétera, etcétera. Pero en 2016 llega al poder Juan Manuel Santos, ya la guerrilla estaba muy desgastada, el país estaba muy cansado de guerra y se empieza a negociar un acuerdo de paz que se firma en 2016, pero que luego tristemente fue derrotado en este acuerdo de paz en un plebiscito. Ya sabemos que en estas cosas nadie queda contento porque pues hay que perdonar ciertos crímenes, lo cual pues es muy injusto para las víctimas, pero a veces no hay otra manera de darle la vuelta a la página. El caso es que se derrota las cláusulas de implementación del acuerdo de paz en un plebiscito y sin embargo se decide ir adelante en implementarlo parcialmente. Esto ha traído una cierta reducción de la violencia, las tasas de criminalidad en Colombia siguen siendo muy altas, en algunas cuentas más altas que las de México incluso. Entonces, no es la situación de los 90s, 80s, 2000s, pero todavía es un país en el que no se ha terminado de pactar con todos los grupos violentos. Y luego llega a la presidencia Gustavo Petro, no va a regresar todavía, aquí está, que viene de la guerrilla M-19 y que bueno, no quiero entrar aquí en la polémica actual, pero ha sido acusado de recibir fondos del narcotráfico en su campaña, uno de sus hijos ha estado acusado de corrupción, es decir, no está siendo un gobierno, ya no digamos fácil, sino ni siquiera fluido, ¿no? Está teniendo demasiados conflictos, demasiados señalamientos de irregularidades. Esperemos que Colombia pueda encontrar y consolidar este camino de acuerdos de paz de los últimos años y, bueno, avanzar hacia otra etapa en un momento geopolítico de la región, pues muy complicado, porque al lado tienen a Venezuela, hay una cantidad imprecisa entre 4 y 5 millones de venezolanos refugiados en Colombia, que es un influjo brutal para un país de 52 millones. Alrededor, pues hay una serie de regímenes con los que es muy complicado tener una alianza. Colombia y México son parte de la Alianza del Pacífico con Perú y Chile, pero pues esa alianza está pues, en estado de coma porque al presidente de México, López Obrador, no le gustaba y no le gustó la presidencia de Perú, entonces está un poco ahí muerto. Ojalá que Colombia pueda seguir avanzando en sus pactos de paz y avanzar hacia una mejor situación. Pero vamos a la literatura colombiana. Yo debo confesar que no sabía mucho de la literatura previa a García Márquez, como probablemente le pasará a muchos de ustedes. Sí había leído algunos escritores anteriores a García Márquez, ahora los comento. Pero bueno, como en toda América Latina, la literatura colonial, pues comienza con las crónicas de la conquista, ¿no? Los primeros libros que se hacen de y sobre estos países, pues fueron las crónicas de los conquistadores, que son muy interesantes de leer.
y luego también muchas obras de evangelización, que pues no es lectura muy atractiva, a menos que esté uno interesado específicamente en las técnicas evangelizadoras de la conquista. Muchas obras edificantes, precisamente con el propósito de explicar la doctrina cristiana a las poblaciones sometidas, poemas épicos, ya veremos, comentaremos alguno, y libros pues de historia y de ciencias. Todavía no hay una literatura compuesta sobre todo de novela, poesía, teatro, cuento, crónica, ensayo, como la que se desarrolló después. Es una literatura todavía muy influida por la épica de la conquista y por la Iglesia Católica. Un ejemplo de estos poemas épicos es una curiosidad que se llama Elegías de varones ilustres de India, de Juan de Castellanos. Tiene la peculiaridad de ser el poema épico más largo de la lengua española, con más de 11,000 versos, rivalizando así con los Vedas y el Ramayana y esas cosas. Y que es una historia de la conquista de Colombia, no solo desde el punto de vista militar, sino también religioso, intelectual y demás, y es una de las primeras obras notables que salen de lo que ahora es Colombia. Que por cierto, en el siglo XVII vivió también su barroco hispanoamericano, al igual que tuvimos aquí con Sigüenza, Sor Juana y algunos otros intelectuales, ellos en este siglo también recibieron el influjo del barroco de Góngora y Quevedo y todos estos, pues, Garcilaso, etcétera, ¿no? Arriba a su derecha tienen un monasterio agustino, Recoleto, de principios del siglo XVII, que está muy bien preservado. Entre las obras interesantes fue en 1666 Hernando Domínguez Camargo puso este poema histórico, perdón, poema heroico de San Ignacio de Loyola. Se lo puse aquí porque hay muchos devotos en este grupo de los jesuitas y de San Ignacio, pues ahí está ese poema heroico de San Ignacio de Loyola. Pero digamos que la gran obra de este periodo, una de las grandes obras, es una cosa que se llama El desierto prodigioso y el prodigio de desierto, de Pedro de Solís. Esta es la primera novela hispanoamericana, cosa que yo no sabía, probablemente algunos de ustedes tampoco, pero esta es la primera novela, o está reputada de ser la primera novela hispanoamericana. Tiene un tema religioso, y el desierto al que se refiere es lo que llaman el desierto de la Candelaria en el departamento de Boyacá, que está aquí abajo a su derecha. Es en este lugar donde unos amantes se retiran a huir, y ocurren, pues, están estos como eremitas, y es todo un novelón que se desarrolla en esta zona. Eh, Continuando, el primer dramaturgo de Nueva Granada es Fernando Fernández de Valenzuela. A mí me recordó a nuestro querido Pitcher recientemente fallecido, pero él fue el primero que publicó obras de teatro que no fueran autosacramentales y estas cositas muy sencillas de los monjes, ¿no? Ya teatro, digamos, artístico. Y luego resulta que existe en Colombia, existió doña Francisca Josefa del Castillo, a la que llaman la Sor Juana Inés de la Cruz de Colombia. Fue una religiosa también, vivió, digamos, fue contemporánea brevemente de Sor Juana, pero murió como 50 años después, eh, y que escribió una autobiografía llamada Vida, nada más, que está inscrita pues en estas corrientes del misticismo y un erotismo místico ambiguo, muy parecido a lo que hacía Sor Juana aquí en sus poemas, que de repente nos parecen un poco extraños que una monja pudiera escribir esas cosas, pero bueno, tenían un trasfondo místico. Y también los afectos espirituales, que son poemas, busqué algunos en la red, son muy bonitos. Bueno, pues en esta vena de San Juan de la Cruz y de la poesía mística en español. Pasa este barroco que deja este puñado de figuras notables.
En el siglo XVIII, al igual que en todo el mundo de habla hispana, esto es muy curioso, el siglo XVIII es muy pobre en literatura en todo el mundo de habla hispana, excepto una o dos cositas. Después de los siglos de oro y del barroco y de todos estos esplendores, viene una especie de sequía. Y no por falta de intelectuales, sino durante el siglo XVIII y la Ilustración, los intelectuales se vuelven mucho más hacia las ciencias, hacia la filosofía y hacia la historia y menos a la literatura de creación. Lo mismo ocurre en España, por ejemplo. Sin embargo, hay una vida intelectual muy rica que se manifiesta en las tertulias literarias que se ponen muy de moda, como en Europa también, y que en Colombia hubo tres muy famosas y muy concurridas, ¿no? Bueno, termina esta etapa y en el siglo XIX viene la literatura de la independencia. Ya el fermento, digamos, liberal de los intelectuales del virreinato que se oponen a los españoles y que toman ideas, pues, de Voltaire, los enciclopedistas, Rousseau y demás. Y hay un revival, como les decía, muy fuerte de las ciencias. Hay un personaje interesantísimo, José Celestino Mutis, que no fue escritor en el sentido literario tanto, pero que produjo mucha obra intelectual. Este hombre vivió de 1732 a 1808 y fue anfitrión de Humboldt. Él recibió a Humboldt en Colombia, puso a su disposición una colección impresionante que tenía de especímenes minerales, vegetales, animales, era botánico y naturalista, y produjo obras muy amplias de recopilación de la biodiversidad colombiana de aquella época. Eh, Surgen, el más importante intelectual de la época es Antonio Nariño, que este personaje que vivió del 1765 a 1823, más que escritor, fue un periodista que tuvo medios de comunicación, tuvo periódicos y que le dio un gran impulso a las letras, a las ciencias en los círculos intelectuales de la época. Y luego hay una figura legendaria que estoy seguro alguno de ustedes habrá escuchado su nombre, el padre Camilo Torres. Él vivió de 1766 a 1816 y era una especie de protoguerrillero en defensa de los pueblos indígenas. Su obra Memorial de Agravios pues es un memorándum contra los españoles detallando pues todos los abusos que se habían cometido en contra de los pueblos indígenas. El padre Camilo Torres fue asesinado y también es otro de los mártires de la historia colombiana. Hay un romanticismo un tanto tardío, empieza en 1830, pero finalmente llega el romanticismo a Colombia combinado con el patriotismo de la época de la post-independencia y empieza a ver algunos escritores destacados. Aquí arriba a su derecha, esta señora se llamaba Agripina Montes del Valle, que escribió muchas obras dedicadas a la belleza de su país y de su región y a las mujeres colombianas y latinoamericanas. Fue una de las primeras, ya vimos que había la religiosa del Castillo siglos antes, pero ya digamos en la época moderna ella es una de las primeras mujeres intelectuales destacadas o conocidas de Colombia. Aquí está Agripina. También surgió Rafael Pombo, un poeta que se dedicó mucho a escribir fábulas. eh, y finalmente, en 1867, llega no la primera novela colombiana, pero sí la primera gran novela colombiana. Aquí está abajo a la izquierda por la portada de una edición, es María, de Jorge Isaacs, hijo de un judío inglés, por cierto, avecindado en Colombia. Y Jorge Isaacs lo que hace es que toma los temas, la trama y el estilo de la novela romántica francesa, Pablo y Virginia, y Atala, y René de Chateaubriand, y esta novela sentimental, y la adapta a Colombia. Es una trama, pues esto de amantes que no pueden estar juntos y que tienen que huir, ¿no? Ahorita vamos a ver otros ejemplos. Idilios frustrados, pero en la selva, ¿no? Con estos escenarios mucho más exóticos.
Viene luego, durante el siglo XIX, el costumbrismo, y llega finalmente el modernismo, que es donde empieza a destacar mucho Colombia. Aquí abajo a la izquierda hay una pintura que eligió Ana del Museo de Arte Moderno de Bogotá, que es Andrés de Santa María, y es paisaje de Macuto, del río. Esto es también para mostrar un poquito la pintura de esa época, es de 1904 este cuadro, y lo ven pues muy influenciado por el impresionismo y por el puntillismo de Georges Seurat y estas pinceladas tan bonitas. A mí me parece un cuadro muy hermoso. Les voy a leer un poema de José Asunción Silva, que vivió de 1865 a 1896. Tuvo dos grandes libros muy conocidos, Nocturnos y Gotas Amargas, y de uno de ellos viene, esto lo puse para que vean un poco la poesía del modernismo, que en México también fue muy importante. A este poeta sí lo conocía yo bien, lo había leído hace muchísimos años en antologías del modernismo, y se llama Suspiro. Si en tus recuerdos ves algún día, entre la niebla de lo pasado, surgir la triste memoria mía, medio borrada ya por los años, piensa que fuiste siempre mi anhelo, y si el recuerdo de amor tan santo mueve tu pecho, nubla tu cielo, llena de lágrimas tus ojos garzos, no me busques aquí en la tierra, donde he vivido, donde he luchado, sino en el reino de los sepulcros, donde se encuentran paz y descanso. Es un modernismo muy influido por el romance. Muy bien, ya estamos acercándonos al final de mi etapa. Aquí hay otra pintura de Andrés de Santa María, La Música, de 1927, que está en Bruselas. Y personajes destacados de esta época son José María Vargas Vila, un liberal radical, uno de los personajes más polémicos de principios del siglo XX en América. Es un personaje muy famoso. José Eustacio Rivera, que publicó una novela que probablemente algunos de ustedes hayan leído, La Vorágine, de 1924. Por cierto, está cumpliendo 100 años de haber sido publicada La Vorágine. Esta obra es realismo social y es curiosa porque también se trata de amantes forzados a huir a la selva del Amazonas, solo que en vez de que aquí el tono sea romántico, enfatizando la belleza del escenario salvaje, es una obra del realismo social que enfatiza pues la hostilidad como ecosistema de la selva y los efectos de la explotación, la devastación. Es una novela mucho más oscura, el retrato de la naturaleza, no como una naturaleza idílica y que te da la bienvenida, sino como un medio sumamente hostil. Y luego termina el periodo modernista Porfirio Barba Jacob, que tuvo una vida muy escandalosa, una vida muy novelesca, de un provocador nato, y que por cierto murió en Ciudad de México. Y para que vean la diferencia de este modernismo contra el de Silva, les voy a leer El espejo. Mi nombre tengo muchos, canción, locura, anhelo. Mi acción, vi un ave hender la tarde, hender el cielo. Busqué su huella y sonreí llorando. Y el tiempo fue mis ímpetus dominando. La síntesis, no se supo, un día fecundaré la era, donde me sembrarán, don nadie, un hombre, un loco, nada. Una sombra inquietante y pasajera, un odio, un grito, nada, nada. Oh desprecio, oh rencor, oh furia, oh rabia, la vida está de soles diademas. Más azotado. Ya en el siglo XX viene el nadaísmo de Gonzalo Arango y sus seguidores, que es como un poco lo que fue aquí el estridentismo de Manuel Maples Arce y Germán Listarzubide. Es la adopción de la contracultura y las vanguardias europeas, y finalmente llega la generación del boom. Una de las escritoras, o quizá la escritora más destacada, nació en 1939, está viva, se llama Alba Lucía Ángel, y publicó una novela llamada Estaba la pájara pinta sentada en el verde limón, que es una rima infantil, pero retrata la violencia de los años 1948 al 58, y los efectos devastadores de esta violencia en la comunidad donde creció Alba Lucía Ángel. Es una novela fuerte. Y bueno,
Les quiero hablar de otro escritor que a mí me gusta muchísimo, que les recomiendo ampliamente y que se llamó Álvaro Mutis. Álvaro Mutis vivió aquí en México desde 1956, obviamente por problemas políticos, porque no pudo seguir estando en Colombia. Es un gran poeta, pero es un narrador. Y aquí a la izquierda está una foto de mi edición de Empresas y Tribulaciones de Macrol el Gaviero, que son una serie de 7 novelas cortas, publicadas entre 1986 y 93. Se los recomiendo ampliamente. Esta edición de Alfaguara trae las 7 novelas. Son muy divertidas, muy variadas. Es una combinación de la novela de marineros y de aventura con la pica. Tiene, por ejemplo, La nieve del almirante, es sumamente poética, todavía denotando esta vena de poeta de Mutis. Es muy soñadora, es muy lírica, y luego tiene Ilona llega con la lluvia, que luego se hizo película en Colombia, y que pues es una novela más orientada a lo picaresco, ¿no? Entonces es una obra muy bonita, se la recomiendo ampliamente, y es muy, muy agradable leer a este gran escritor colombiano, Álvaro Mutis. Y bueno, ya va a llegar García Márquez y les hablarán Esperanza de su impacto y sus descendientes. Yo termino ahí del 1970 en adelante, sobre todo en poesía, un grupo, aquí está retratado este grupo a la izquierda arriba, que se llamó La Generación Desencantada. ¿Qué es esto? Narcotráfico, violencia, guerras civiles, etcétera. Y uno de sus destacados es Juan Gustavo Coboborda, está retratado aquí a la izquierda, murió hace un par de años, y es el último poema que les voy a leer, y aquí van a ver pues un cambio de tono brutal respecto a los dos que les leí antes. Este poema se llama Nuestra herencia. En verdad, solo los viejos odian con razón. Solo ellos han hecho el duro aprendizaje de la trampa doméstica, o ponen así un aire paternal a la usura de los días y logran llegar inmunes al tumultuoso desorden de la fiebre, la boca llena de flema, escupiendo sangre y maldiciones, mientras las visitas comienzan a retirarse en voz baja y reanudan su charla en la habitación vecina, pésame y condolencia. Otro, otro rollo. Y muy bien, ¿con qué termino? ¿Qué siguió después? Hay toda una literatura del narco, Fernando Vallejo, etcétera, etcétera. Y algo que nos queda por explorar es la literatura indígena contemporánea, que ha tenido otro resurgimiento muy importante en los últimos años. Aquí está Gabriel García Márquez y unas fotitos de los supuestos herederos, ya los va a tratar Esperanza. Y bueno, sigue la mata literaria dando. Colombia está en un buen momento literario, ya nos platicarán, al igual que Perú, por cierto, y Argentina están en momentos literarios muy interesantes, y es un país que vale mucho la pena explorar. Yo aquí termino, agradezco a Ana esta bellísima presentación y a ustedes su atención. Gracias, Memo. Esperanza, ¿me permites compartir, porfa? Claro que sí, ya está para que compartas. Perfecto. Gracias, Guillermo. Gracias. Gracias. A ver, Bueno, ahí lo estamos viendo, Lupita. sí, gracias. Pues buenos días a todos. Yo aprovechando, ya saben, siempre para poner lo que me gusta. Mejor no es, no es lo que ustedes quieren oír, pero sí tengo la oportunidad de exponer lo que me gusta. Y algo, cuando dijeron Colombia, dije, yo pido, porque soy súper, súper, súper fan de Rogelio Salmona, el arquitecto colombiano desaparecido ya a partir del 2007, pero que ha sentado un precedente de una vuelta a los materiales tradicionales, y lo vemos muy, muy, muy claro aquí en México, y ahorita les daré algunos ejemplos. Bueno, Rogelio Salmona nace en París por efectos de que su familia estaba por ahí, pero se va desde muy pequeño a... Ay, no sé por qué no pasa, espérenme un poquito.
Ya nace en París, 1927, pero regresa a estudiar arquitectura en la Universidad Nacional de Bogotá. Por cuestiones que ya nos platicó Guillermo, tanta revuelta, tanto movimiento, se cierra la universidad y se va nuevamente a París, pues tiene todas las facilidades y entra pues al taller del gran iniciador del modernismo, que es Le Corbusier, y trabaja ahí 9 años. Cuando tiene la oportunidad regresa a su tierra, él siempre se consideró colombiano, era de padres colombianos, y regresa al medio académico y inicia su práctica arquitectónica y hace un rompimiento total con lo que estaba pasando. Si recordemos, en ese momento estaba pues el neobarroco, estaba el colonial americano y de repente trae nuevamente al tabique, al adobe, a los sistemas tradicionales y es un gran, pues para mi gusto, rescatador del patrimonio original, ¿no? De la vivienda tradicional. Entonces, lo hace en varios de los campos, no solo hace mucha obra pública, mucha obra pública, pero no deja a un lado también la vivienda individual, donde una de sus características es tomar en cuenta el paisaje donde se va a encontrar, digamos, el entorno donde van a estar sus obras. Hace vivienda individual, hace vivienda multifamiliar, que es con lo que se hace muy famoso su primera obra, Las Torres, que ahorita las veremos, y grandes proyectos urbanos, muchos problemas de recuperación de zonas ya muy turizadas, muy decaídas. Entonces es como un gran ejemplo, un gran líder en la arquitectura latinoamericana y ahora ya en todo el mundo. Estas son las torres que les comentaba, las residencias del Parque en el centro de Bogotá, junto a la Plaza de Toros, y pues todo de ladrillo, ¿no? Cuando todo el movimiento era concreto, cemento, grandes cristales, espejos, él pues llega con esta gran obra, ¿no? Les platico un poquito cómo es la concepción, digamos, de su arquitectura, no pensando en esto, ¿no? Él habla siempre que la arquitectura no es solamente un hecho estético, sino una expresión cultural. A diferencia de lo que estaba sucediendo también en todos los países donde el funcionalismo era lo importante, él dice que no, ¿no? Él dice que lo importante no es que funcione, sino que los habitantes se apropien. Y tanto de apropiarse, es decir, aprender con H y sin H, digamos, ¿no? Siempre es el respeto por el lugar y siempre es una expresión que es única y contemporánea, ¿no? Sobre todo estamos hablando, esto si lo vemos hoy en día, pues no nos sorprende mucho, pero estamos hablando de la primera mitad del siglo pasado, ¿no? Lo que les decía, reutiliza el ladrillo, la piedra y sí utiliza el concreto, pero siempre con una mano de obra especializada, que él ve el gran riesgo de que se pierdan, ¿no? Ve que siempre sus edificios, sus obras, sean un cohesionador del ambiente, ¿no? Entonces, esa es su principal preocupación. Siempre lo que él quiere es, lo que les decía, no quiere que funcione tanto como que sea una experiencia corporal. Y esto lo vemos muy claro en los seguidores que tenemos aquí en México. Un Carlos Mijares, que tiene mucho el uso del tabique, como un gran ejemplo, un importante ejemplo sería la Christ Church, que está en Sierra Gorda, me parece, en Las Lomas, ¿sí? Pero que después toman los arquitectos, los dos hermanos Pascal, y actualmente el uso de Mauricio Rocha, uno de los arquitectos, pues digamos, de la nueva ola mexicana, que ha recibido muchísimos premios, que hizo, bueno, tanto el estudio de Graciela Iturbide, su madre, fotógrafa, que es un hito ya, que ha ganado 1000 premios, como la ampliación ahorita de la Nahuacali, siempre recurriendo a la piedra, al tabique, a los materiales tradicionales, ¿no? Entonces, estas residencias del parque son de 1970 y no solo destacan por su arquitectura, sino
nuevamente por el tratamiento de los espacios públicos. Esta es una casa de huéspedes en Cartagena, ¿sí? Este era pues una construcción, un fuerte abandonado, y es la casa de huéspedes de la presidencia. Este es de 1982, y entonces está muy influenciado por la arquitectura militar colonial y las arquitecturas precolombinas. Esta sucesión de patios que lo vemos en Yaxchilán, por ejemplo, digamos, una arquitectura colombiana, pero muy indígena, que son patio tras patio, después pasas por un pasillo y sales a otro gran patio que te sorprende, ¿no? Es la recuperación del sitio y de las ruinas del viejo fuerte de San Juan de Manzanillo, al que le incorpora una nueva obra, y es el albergue para los huéspedes de Colombia. Después, bueno, el Archivo General de la Nación, nuevamente, donde vemos su gran destreza, ¿no?, en el uso del tabique. El edificio de posgrado de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional, y pues aquí vemos las importantes celosías nuevamente de tabique, los pisos, ¿no?, también de tabique. No por eso son construcciones económicas, ¿no?, porque la mano de obra representa mucho dinero, pero sí hay digamos, una tendencia a la recuperación, ¿no? La Biblioteca Pública Virgilio Barco, que aprovecha que había un gran desnivel y entonces va haciendo simulando un caracol, digamos, donde incorpora unos grandes estanques y una arquitectura ya muy orgánica. El Centro Cultural, todos vamos a caer aquí en Gabriel García Márquez. Sí, este Centro Cultural es de 2006 y es el Fondo de Cultura Económica de nosotros, la editorial mexicana, que va y lo hace allá. En un contexto histórico podemos ver aquí cómo está juntitito a Catedral, digamos, y está en el Centro Cultural en el corazón de la Candelaria, que es un barrio histórico con mucho valor patrimonial, y en el núcleo fundacional de Bogotá. Es un lote con mucho desnivel, y lo interesante de este edificio es que está adosado, digamos, está junto a un edificio de un nivel y a un edificio de 2 niveles, y aunque es una construcción moderna, con el uso, digamos, de los materiales, hace una combinación, recurre a la teja, recurre a la madera, pero además en una zona es de un solo piso y en la otra zona es de 2 pisos, alineándose así el concepto que existía en la zona, ¿no? Les pongo algunos otros 2 ejemplos. Ay, ya creo que ya no salieron. Pero bueno, es algo que yo he tenido siempre ganas de conocer su obra. Se me ha frustrado. Tenía yo, no, sí, aquí está por aquí. Sí salió aquí aquí está. Esto es vivienda de interés medio, residencial, digamos, de 2006. Esta es la Casa de Altos de Chicó. Esta es muy importante porque, digamos, si bien es una vivienda de corte modernismo, de horizontalidad, se integra muy bien en el paisaje del lugar. Y este es el Museo de Oro de Quimbaya. También, nuevamente recurriendo a estos grandes flujos de agua que existían, lo que serían los arroyos que existían en los pueblos dentro de las construcciones, y pues es ahí la muestra representativa de todo el oro, digamos, piezas interesantísimas. Y bueno, aquí está, ¿no? Creo que esta frase resume lo que quiso hacer, ¿no? Dice: la arquitectura transformando lo existente sin modificarlo, porque permite la continuidad de la historia, que a su vez enriquece incorporándola. Ojalá se me haga pronto. Se me canceló un viaje por pandemia y no he podido retomar. Y hasta aquí llego. Muchas gracias, Lupita. Gracias. ¿Dónde ¿De nada? Acá, de nada. Ya te vi. No, sí. Ok, oye, pues muy bonito.
¿No le recordó a algo esa arquitectura? ¿A qué? ¿A la Ibero, no? La Ibero Claro, Santa Fe. A ver, Lupita, ¿por eso claro. vas a hacer Colombia o qué? ¿Mandé? ¿Por eso querías que hiciéramos historiando a Colombia o qué? Sí, sí, por Salmona. Sí. Sí, pero ¿qué? ¿Tiene algo que ver con la Ibero o nomás alucinamos y somos muy Sí, primarios? son contemporáneos. Pancho Serrano es contemporáneo, es decir, y es una gran influencia, es decir, gran influencia. Acuérdense, la Ibero anterior no tiene nada que ver con la Ibero nueva. Y es el mismo arquitecto, ¿eh? De hecho, son los mismos arquitectos. Ajá. Bueno, ya Augusto Álvarez ya no estaba para esta segunda, pero Pancho Serrano es el mismo arquitecto de la primera y la segunda Ibero. Y vean la influencia de Salmón hasta dónde llegó, ¿no? Hasta nuestra alma mater. Ya. Bueno, pues mira, entonces no andábamos tan perdidos a los que nos sonó. Bueno, pues muchísimas gracias, Lupita. Si tienen alguna pregunta para Guillermo, para Lupita, o paso yo directamente y Lupita, yo tengo una pregunta para ti, perdón. Sí, adelante, ¿De Tere. dónde es la imagen que nos pones cuando nos presentas a Ramón, a este cuate Rogelio? Esta que son como A ver. nichos así redondeados. Cuando haces la presentación de Rogelio, Ajá. hay una construcción. A ver. De hecho, corresponden A ver, déjame compartirla y nos dices, Tere, ¿a cuál te refieres? A ver, ahí está. A la primera. ¿Cuál es la imagen No, por la que cuando presenta, baja. ¿Está? Esa. La de No, edificios, antes. antes. Baja una. Ah, o sea, después, entonces, esta. ¿Está? No, 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 ya sé cuál, antes, la de la celosía, ¿no? la de Es la celosía. sí, Ajá. ese es el posgrado. Es el edificio del posgrado. No, ¿Adentro? ¿Eso es la parte interior? Esta. sí, sí. Si te mando después una foto, aquí nada más corté un pedacito. Esa Esto es es lo la que que me yo gusta. digo. Sí. Ujú. Es el edificio de posgrados y te mando una foto donde se ve qué parte del edificio es esta. Ujú. Padrísimo. Sí, sí, Sí. sí. No sé quiénes han tenido la oportunidad de visitar su obra, pero bueno, creo que a nosotros nos gusta esto de los edificios, pues es algo Mm. que tenemos que visitar. Lupita, he estado hospedada en 2 departamentos ahí en las Torres del Parque, Ay, qué padre. porque tengo unos amigos ahí y me fascina, es una belleza esos edificios y los departamentos de 2 pisos, o sea, son una belleza con unas terrazas preciosas, la Bueno, verdad. pues después nos das los datos de tus amigos. Sí, sí, cómo no. Muy bien, dale. Pues muchas gracias a todos. Gracias a ti, Lupita, que pronto puedas ir a verlo Ah, personalmente. sí. ¿Eh? Bueno, pues yo les voy a hablar, no les voy a hablar de Gabriel García Márquez, o quieren, ya se nos lo tenemos muy leído y muy conocido, pero sí les voy a hacer un poco el contexto de por qué les voy a hablar de lo que les voy a hablar. Cada vez que se hace una feria del libro, si tú estás inscrito o trabajas dentro de la feria, como es mi caso, te llegan boletines de prensa. Y uno de ellos fue alguno que si ustedes buscan en internet seguramente lo verán en muchos diarios en el 2021, porque en ese año Colombia fue el país invitado en la Feria del Libro o a la Feria del Libro de Madrid. ¿Sí? Entonces, cuando Lupita quiso hacer este historiando de Colombia, recordé que tenía yo este boletín y lo saqué y empecé a ver que podía ser una buena idea compartirlo con ustedes, pero además de la información que tiene el boletín, les voy a contar porque después se pueden conocer a los escritores invitados, es decir, puede haber una mesa redonda donde tú ya con la información que te dan, tú ya vas, los conoces, haces preguntas, etcétera, ¿no? Y a mí me pareció muy interesante, lo que dice el boletín es algo más, digamos, genérico, incluso van a ver que las opiniones son, en muchos casos, confluyen, pero me pareció muy interesante entender que un país como Colombia, en cuanto a literatura, en la actualidad, pues tiene de dos, o
se lo toma como un lastre, ¿no? Tener a una figura como García Márquez, o lo toma como una posibilidad de un camino allanado, es decir, de darse a conocer a partir de una literatura, ¿no? Que ya ha funcionado. Pero aquí tenemos una cuestión también, que los colombianos han querido salir del tema de las guerrillas y del tema de la violencia en cuanto a la literatura. ¿Por qué? Pues porque también se tomó tanto tiempo, hubo tanto trabajo, tanta actividad literaria en este tema, que pues digamos que ya se saturaron, ¿no? Entonces, lo que yo quise hacer es tomar esto, que lo tenía yo por ahí en mis archivos, les digo, lo pueden, si quieren ustedes ver más, yo les puedo buscar en la hemeroteca y darles literal en algunos diarios españoles que salieron estos boletines, pero lo que quiero hacer con ustedes son dos cosas. Una, yo les voy a contar qué percibí cuando ya pude hablar con estos escritores, después de leerles un poco los comentarios y digamos los perfiles que ellos mismos, con los que ellos se presentaron. Y dos, les voy a pedir algo que puede ser un ejercicio muy interesante. ¿Qué les parece esta apreciación de la literatura de estos escritores y la que se podría hacer en México, en un país como México que tiene similitudes, ¿no? Bastante evidentes, no las vamos a nombrar, y a ver qué resulta. ¿Hacemos el experimento? ¿Sí? Bueno, pues vamos allá. A ver. Entonces, cambiamos de PDF. ¿Están viendo el mío? ¿Sí? Ok, bueno. Primero que nada, a ver, la primera pregunta que les quiero hacer es, ¿ustedes creen que de alguien tan famoso con el talento, ¿no? Cada uno puede definirlo, calificarlo de la forma en la que quiera, pero alguien tan importante en la literatura como Gabriel García Márquez, ¿ustedes creen que su familia se aprovecha de eso o realmente, como dice el refrán, pues hay hijos de tigres pintitos y por ahí, por los genes, se va colando el talento? Bueno, es interesante porque esta saga del escritor, es decir, no solamente en línea descendente, sino también en su hermano, hay varias manifestaciones artísticas de algunos de ellos y se las traigo por si les da curiosidad. A mí sí me da mucha curiosidad hacer como que la relación, a ver de dónde sale y de a quién se le parece y por qué y tal y cual. Entonces, dicen que algunas de estas películas, que algunos de estos libros sí que valen la pena y les van a sonar los títulos, por supuesto. A ver, aquí tenemos a Eligio García Márquez. Evidentemente, como comparten los dos apellidos, ¿quién es? Pues es el hermano pequeño de Gabriel. Ajá. Y él siguió un poco los pasos, pero acuérdense que Gabriel García Márquez empieza como periodista. Ajá. Empieza a escribir en las oficinas, en los periódicos, en las redacciones. Y Eligio lo que hace es seguir sus pasos en ese sentido. Primero como periodista y después se lanza a escribir, pero fíjense qué cosa. Siento que toda su obra, su vida literaria, tiene que ver con su hermano. Es decir, nunca dijo, voy a dejarlo de lado y a ver a mí, ¿no? ¿Qué me resulta? O a ver cuál es mi vena, o cuál es mi beta, o cuál es. Entonces siempre estuvo como a la sombra de Gabriel. Pero evidentemente pues, tenía, ¿no? ¿Por qué? Aquí tenemos entonces, si a ustedes les gusta leer notas periodísticas, reportajes y tal, tiene muy buenos, también les puedo dejar algunos de hemeroteca, tiene muy buenos porque él lo que hacía era también salir a la calle a lo que eran las manifestaciones, las revueltas, o sea, era un periodista de los buenos. Ya en cuanto a narrativa, sí pienso que fue como que bastante colgado en cuanto a que estuvo siempre escribiendo a través de su hermano. ¿Sí? Luego tenemos al primogénito. Aquí les pongo una foto los dos, como que se parecen, ¿no? Papá e hijo. Aquí tenemos a Rodrigo García Barcha, es el primogénito de Gabriel, y él se dedicó mayoritariamente al cine,
Ujú. Estuvo dirigiendo películas, estuvo también participando en películas y aquí les pongo algunos de los títulos porque a lo mejor no tenían idea que detrás de estos filmes había o estaba la mano del hijo de Gabriel García Márquez. Actualmente él vive en Estados Unidos y también se dedica a la televisión. No sé si ustedes sabían que Gabriel García Márquez tiene un hijo que forma parte del mundo de Hollywood. Pues es así. Luego tenemos a esta chica que no hace mucho tiempo pasó a ser conocida. ¿Por qué? Porque pues fue, como se dice cotidianamente, un volado. Es decir, una hija no reconocida y no reconocida porque la madre nunca quiso que los apellidos del papá o el apellido del papá fuese, digamos, relacionado con su hija. Entonces, Indira siempre se ha llamado Indira Cato. Es hija de una guionista, Susana Cato, que es bastante conocida, no sé si la hayan escuchado nombrar, y en realidad se dio a conocer porque unos periodistas colombianos le siguieron la pista, se fueron a México, estuvieron durante bastante tiempo investigando, regresaron a Colombia y sacaron el reportaje en Colombia. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí la tenemos y ella lo que hace es, pues, cine más bien, digamos, experimental. También hace algunos cortometrajes y todo lo que ella, yo percibo que como que su perfil está muy relacionado con los derechos humanos, con las cuestiones de, por ejemplo, mexicana. Este está muy padre, es el que les pongo, Llévate mis amores. Si lo pueden ver, es un documental, no es una película, pero tiene que ver con las mexicanas que alimentan a los migrantes, ya saben que pasa el tren y entonces les lanzan su bolsa con comida. Bueno, tienen que ver con esto. Entonces es una chava que me parece muy interesante su trabajo y no tiene nada que ver ni con la vida del escritor, ni con Colombia, ni con lo que pudiera haber pasado. Pero sí, es su hija y bueno, estamos analizando aquí la saga familiar, ¿no? Y hablando de la saga familiar, pues este es el último. Mateo es el nieto. Y además, fíjense, el nieto que, digamos, qué parentescos tiene. No solamente por parte de García Márquez, sino también por Salvador Elizondo, por el poeta mexicano. Ahí confluyen ambos y llega Mateo, es el nieto. Y aquí lo que hace es más bien también reportajes. Fíjense cómo otra vez vuelve a salir la cuestión del periodismo y hay que tener siempre presente eso. Hasta en la manera de escribir de García Márquez, en el periodismo está siempre muy presente la descripción, la crónica, ¿no? La narración a manera de crónica. Bueno, pues el nieto tiene, digamos, esa beta y es a lo que se dedica. Entonces, acá tenemos, no sé si alguno de ustedes conocían esto, sabían que tenía un hermano que había trabajado en él, un hijo, ¿no? A través de la fama de Gabriel García Márquez o por el talento familiar heredado. Aquí tenemos, o podemos tener las dos, porque fíjense también algo interesante, hay muchos familiares de Gabriel García Márquez que se dedican al arte de una u otra forma, cine, televisión, periodismo, documentales, reportajes, estamos viendo, ¿no? Aquí también es interesante entender que tienes como que el peso y quizás por más bueno que seas, cuando se te relaciona con alguien como la figura del padre, del hermano, del abuelo, es posible que no sean muy justos contigo y tu arte. Vamos a dejarlo ahí. Yo les pongo los títulos por si alguien quiere ir a leer, ir a ver y juzgue por sí mismo. Ahora vamos a ir con lo que les comentaba de la Feria del Libro de Madrid, ¿vale? Aquí hay unos cuantos escritores, son los que invitaron. Hay uno de ellos al que no invitaron, lo conocí después porque viene frecuentemente, de hecho no solamente es la última vez que lo vi, pero parece interesante lo que dicen sobre Colombia y la literatura. Y cerraremos con Georgina Hernández que nos dirá lo de lo de las chamacas. Bueno, herederos literarios. Vamos a cambiar de herederos. ¿Es moderna la literatura colombiana? Sí, hay muchísimos, muchísimos
escritores y escritoras colombianos actualmente, ¿sí? Ahora vamos a ver 8 que fueron a los que pudimos conocer gracias a esta rueda de prensa y gracias a este boletín. Y les voy a explicar, les voy a platicar un poquito de cómo los vi después de haber leído esto de cada uno de ellos. Tenemos a Piedad Bonet. Ella es alguien que vale muchísimo la pena leer porque es, digamos, alguien que defiende mucho y a mí no me encanta cuando dicen literatura femenina, porque no podría haber literatura femenina y luego literatura masculina, sino literatura, ¿no? Pero ella está como muy en el sentido, en ese interés de rescatar la pluma femenina. ¿En qué sentido? En el sentido de que se le dé la misma oportunidad. ¿Por qué? Porque ella decía en aquella rueda de prensa, lo recuerdo bien, que la cuestión en Colombia es que se miraba mucho todavía si eras escritor o escritora y eso pesaba al momento de tener una consideración, al momento de publicar, de darte a conocer, de tener un agente o incluso de firmar un contrato, ¿sí? Fíjense cómo también, y esto es algo en común con todos los escritores, el tema de la violencia del país como país violento sigue siendo un tema recurrente en la literatura y los escritores colombianos y más las escritoras tienen como referentes a Rosa Montero, Almudena Grandes, Javier Cercas o Pérez Reverte. A mí me parecieron nombres como demasiado obvios, ¿no? Como son los que te encuentras primero en cualquier librería, pero bueno, aquí es un poco, digamos, lo que ella comenta. Algo que también es interesante que vamos a ver al final y forma parte del experimento, del ejercicio que les pido que hagamos, es cómo miran hacia España todavía como el país de las posibilidades en cuanto a vivir de la escritura se refiere. Y eso me parece bastante triste, la verdad. Vamos a ver si es cierto, porque yo viéndolo desde aquí, no sé, tampoco creo que sea totalmente acertado. Bueno, tenemos a Evelio Rosero. Él también vino, ajá. Ahora, aquí lo interesante de él es que dice, pues fíjense que Colombia se parece a Perú y Perú a México y México a Venezuela y Venezuela a Chile y Chile a Argentina y Argentina a Uruguay. Es decir, él defiende que hay una literatura latinoamericana, que hay una manera de escribir en Latinoamérica, ¿sí? Y que los temas son recurrentes y que forman parte como de un ADN literario en Latinoamérica. ¿Y eso qué es? Sobre todo porque hemos vivido impunidad, delito, corrupción y dictaduras. Y él dice, no nos podemos comparar con ningún escritor de otra parte del mundo porque nuestra casta, nuestro carácter se forma desde lo que vivimos. Y lo que se vive en Latinoamérica es total y absolutamente especial y particular. A mí me llamó la atención cuando pudimos conocerlo ya en la rueda, que al final lo que él también pedía es que se abrieran las fronteras literarias, porque él decía que, por ejemplo, si él publicaba en Colombia, incluso en los países vecinos era muy difícil que se diera a conocer su obra. Yo no lo conocía, no sé si ustedes conocen a Evelio Rosero, yo no hasta entonces. Y la verdad es que quizás tenga razón. Los latinoamericanos compartimos muchos temas, tenemos ese ADN de historia social, familiar, político, y sin embargo somos demasiado, estamos como en compartimentos distintos y no podemos hacer como esa apertura, ¿no? Bueno, ¿les está sonando algo con México? ¿Les está sonando algo con algún otro país latinoamericano? Ahora lo vemos. Pilar Quintana también estuvo como una de las invitadas más célebres de Colombia en aquel 2021 y ella dice, bueno, también por su formación, contaba que ella le gustaban más los clásicos, que era a donde siempre dirigía su interés, pero que para su gusto, a pesar de que le gustaban los clásicos, Colombia era un país como que le faltaba la cuestión de saltarse a lo moderno. ¿Y en qué sentido? Porque esto aparecía en la nota de prensa y fue una pregunta muy importante que le hicieron ahí, en la reunión. Y es, ¿en qué sentido crees tú que Colombia queda como relegada o rezagada? Yo decía,
porque no podemos vivir la misma historia una y otra vez. Tenemos que superar lo vivido, ¿no? No sé si a ustedes les hace ruido esto, pero a mí sí. Y justo estaba yo recordándolo cuando hice esta historiando. Claro, aquí la cuestión es que no podemos regodearnos en una historia antigua porque entonces no habría evolución. Y para Pilar, la historia de Colombia, a pesar de que tiene sus clásicos como cualquier otro país y a pesar de que los clásicos son el sustento de las nuevas generaciones, también hay que saber revolucionar aquello vivido, digamos, avanzar. Esto me pareció muy, muy interesante y por lo mismo dice, ¿por qué no hacer otro tipo de literatura? Como ciencia ficción, como, no sé, o sea, cosas que no se hacen en Colombia, novela negra, por ejemplo, no se hace en Colombia. Bueno, Héctor Abad, él no vino y él dijo, qué bueno que no me invitaron. Literal lo dijo porque él es amigo, a él lo he visto un par de veces más y él es amigo de muchos escritores, entonces yo no sé qué hace porque luego te lo puedes encontrar en librerías chiquitas, en presentaciones así como de que vas así de claro que voy porque vamos a hacer tres más Héctor. Entonces, ¿qué pasa con él? Él dice que por motivos políticos España no lo invitó a la feria del 2021. Dice, y qué bueno que no, porque yo no me hubiera ido a sentar con mis compañeros, a pesar de que los quiero mucho, porque no estoy de acuerdo con mucho de lo que dicen. ¿Y por qué no estaba de acuerdo con mucho de lo que dicen? Porque él opina, ¿no? Que a pesar de que la relación con España, ay, me salté una línea, está llena de afecto y de cariño, él después, cuando vino y él hizo una presentación aparte de uno de sus libros, él no pudo presentar en la feria, dijo, sí, tenemos una relación con España llena de cariño, pero nos siguen poniendo la bota en el cuello. Es decir, para él, los colombianos, los escritores colombianos, están sujetos y supeditados a las editoriales españolas, a el mercado español, a la moda de España y al comercio editorial peninsular. Entonces, bueno, ¿será? O se le pasó la mano. Bueno, eso dice. Sin embargo, es cuate de muchos, ¿eh? Bueno, Margarita, oigan, a mí cuando yo oí a esta chava me impactó su lenguaje, como súper interesante, muy propia, como muy seria, muy acá. Y ella dijo algo que me impresionó. Era más joven, ¿eh? De la delegación colombiana. Y aquí me impresionó algo que creo que también les va a hacer ruido en el ejercicio al que les invité a hacer, ¿eh? Siempre va a haber una profunda decepción en los temas que elegimos para escribir porque no hemos podido trascenderlos. Es decir, siempre, y está un poco en boga lo que también nos pasa en México. Cuando tú dices Colombia, ¿qué te imaginas? Cuando, o sea, dices Colombia a un holandés, y cuando tú dices México a un francés, a un alemán, ¿qué imagen pueden tener, no? Y es lo que decía Margarita, mientras que la literatura está impregnada de esa personalidad colombiana, no vamos a poder romper el molde y no vamos a poder ser conocidos por otros motivos, por otros temas. De eso trató más o menos las notas que yo recuerdo haber hecho y que consulté, y tiene razón, ¿no? Es decir, cómo la literatura también pelea para poder, no sé, reducir o incluso ya exterminar, ¿no? Esas imágenes, esas ideas, ¿no? Esas figuras que nos podemos hacer de un país, y entonces el país tiene que estar siempre como limitado por lo que se piensa de él. Y la literatura no puede ser otra cosa porque no se la creeríamos, ¿no? Otra cuestión aquí, Franco, bueno, él fue bastante más, no tan guerrillo acá. Y lo que sí dijo, que por eso me parece interesante, es que pues Latinoamérica está bastante rezagado en cuestión de lectores, ¿no? Y se echó unos grandes números ahí, que obviamente yo creo que no salió en ningún lado, porque eran muchos, pero sí dijo, si hacemos número, Latinoamérica lee poquísimo, ¿no? Y la cuestión es cómo puede haber
tal cantidad de salidas de libros, tal cantidad de círculos de lectura, tal cantidad, en un país, se refería al suyo, en el que se lee tan poco. No puede ser, o sea, si no hay demanda, no puede existir. Así es que él piensa que no se trata ni de la política, ni de la cuestión del esquema o de la imagen que tenemos del país, ni tampoco de los temas. No, dice, el único problema es que no se lee, y si no se lee, no puede haber nuevos libros, porque nadie está ahí para ello. Bueno, ella es poeta, María Gómez Lara, y aquí también está interesante lo que decía, porque además lo veía desde otro punto de vista. Yo sé, yo estoy siempre como muy atenta a cómo habla un poeta, porque ve la escritura y la literatura desde otro lugar, la entiende diferente, ¿no? Y bueno, aquí la cuestión es que ella hablaba no de una literatura, sino de una lengua. Defendió mucho la lengua española, la lengua castellana, y dijo que se trata de una lengua tan diversa y tan rica que la tristeza para ella es que no se le puede resignificar. Es decir, que los mismos símbolos en el lenguaje se siguen usando y que no hay ningún avance en cuanto a la lengua. Y fíjense que está eh, digamos, los colombianos y el español en Colombia, se dice que es el español más puro y el español, digamos, más, ¿no? De manual de todos. Entonces, eso es interesante porque ella lo que considera es no solamente los temas, no solamente resignificar la imagen del país, no nada más vernos como colombianos actuales, sino como los colombianos de un país violento, no todo lo que dijeron sus compañeros, sino que ella dijo, ¿y no se les ha ocurrido que también la lengua tiene que evolucionar? Una voz de poeta la que lo dijo. Y bueno, José Ardilla dijo, fue el único que sí dijo, a ver, ya sé que venimos del país de García Márquez, todos los demás como que trataban de obviarlo, porque yo siento, y es creo que algo que les pesa, entre comillas, más que les beneficia, ¿no? Y él sí, o sea, José Ardilla sí dijo, a ver, bueno, sí, venimos de Gabriel García Márquez, que es una maravilla y que no sé qué, pero a partir de él hay que volver a descentralizar la literatura. ¿Por qué? Pues porque García Márquez podía salir de la ciudad, luego regresó la literatura a la ciudad y ahora hay que volver a sacarla. Y eso a mí también se me hace muy interesante porque en México, si se fijan, con los escritores contemporáneos de García Márquez, que también salieron de las ciudades y luego volvimos a escribir sobre la ciudad. Y su propuesta, que es de hace 3 años, creo que fácilmente puede calzar con México. Sal de las ciudades, sal de las historias citadinas, sal de lo conocido, vete al campo, vete a los pueblos fantasma, vete a las ruinas, vete a donde nadie haya estado y deja de estar escribiendo sobre lo ya escrito. Entonces, aquí están entonces ya los herederos literarios. ¿Qué les parecieron? ¿Conocían alguno de ellos? ¿Sí? Tavi, ¿a cuál conocías tú? A Jorge Franco, por supuesto, que me encanta, lo conocí, híjole, antes de que escribiera Rosario Tijeras, que ahora se puso de moda porque creo que hay una telenovela. Es maravilloso y claro, Laura Restrepo, que a mí me gusta mucho también. Esta poeta no la conocía, ya tengo algunos que tengo apuntadillos. Sí, y justo esta poeta, esta joven, Piedad Bonet, sí. te va, Piedad Bonet es una maravilla. te va a gustar, Piedad, te va a gustar. perdón, Esperanza. Habla tú. Sí, yo le decía a Tavi que la poeta, la poetisa, le va a gustar porque es la que habló sobre la resignificación del lenguaje en cuanto a símbolos, ¿no? Y decía, a ver, el colombiano es un lenguaje, ¿no? Que está considerado como el más puro de español, ¿verdad? ¿verdad? Dice, pero no podemos seguir escribiendo con las mismas palabras, hay que también evolucionar en cuanto al símbolo como lenguaje. Entonces, Tavi, ahí te va. Y bueno, pues acá están 8, Mm, les digo, los pueden encontrar mm. si se van a ver, ¿tú qué tienes, Georgina? Hugo, Hugo Chaparro Valderrama, que es una maravilla, es mi amigo. Él ah, nació en 1961. ok, mira, pues Bueno, acá, si lo quisieras invitar alguna vez, alguna charla, él estaría fascinado, pues hagámoslo, porque hagámoslo. es muy divertido
y este libro es lindo. Digo, claro que es como un poco ensayo, novela, que ya no sabes ni cómo clasificarlo, Bueno, porque es inclasificable, pues, ya. ok, pues podríamos, ¿les late? Invitar a un colombiano, ¿sí? Bueno, ¿y qué piensan de cómo opinan o qué piensan de cuál es la perspectiva sobre la literatura actual en un país como Colombia que tiene una sombra tan alargada como García Márquez? Esa sería la pregunta que yo les hago. Y sobre todo, ¿qué piensan con México? Porque en México tenemos también, quizás no es el mismo ejemplo, pero Ujú. podemos asemejarnos, ¿no? Tenemos sombras muy fuertes, tenemos, digamos, padres literarios y madres literarias muy fuertes. ¿Qué, ¿Qué sucede con las nuevas generaciones? ¿Qué pasa ahí, no? Y sobre todo les voy a decir algo y por qué yo seleccioné este tema para hoy. Porque si ustedes salen de México y preguntan qué han leído, qué escritores mexicanos han leído, pueden hacer una lista en este momento de los 5 principales, ¿verdad? Octavio Paz, Ujú. Juan Rulfo, ta, 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 ta. Esa es la sombra alargada. Eso es lo que los nuevos escritores y las nuevas escritoras quieren romper. Y a mí me parece muy interesante porque no solo es Colombia, también es Perú, que podemos verlo en otro momento, México, por supuesto, Argentina, ¿no? Que tiene, vamos, ese sí ya es un país que tiene ¿No? una vida literaria riquísima, ¿no? Los uruguayos también, los chilenos también, pero Latinoamérica tiene ese punto que no lo tiene Europa, no lo tiene Estados Unidos, no lo tiene Asia, y es que las sombras perduran muchísimo más. Ujú. Habría que hacer un análisis de esto. ¿Por qué? ¿No? Bueno, y ahora me voy al carrito de los helados, que no es de helados. ¿Quieren que les cuente? Aquí, este es un reportaje que sacó El País, así es que, por supuesto, está citada la autora y está la liga para que vayan a verlo si les interesa. Yo, de todas maneras, está transcrito aquí, porque me encantó la historia. Vean qué bonita está. Más bien es la carreta literaria. Ujú. Y todo empezó cuando la viuda de García Márquez está buscando a este señor, a Murillo. Ajá. Murillo es el señor que lleva la carretita literaria. ¿Y por qué la viuda de García Márquez estaría buscando a este señor? Porque le quería regalar libros nada más y nada menos que de la biblioteca particular de García Márquez. Este señor Murillo ya era famoso, les voy a pasar este PDF para que lean el reportaje, pero él ya era famoso en Cartagena e incluso conocía a García Márquez. Él y otros escritores no se habían, digamos, no habían rechazado la invitación de Murillo para jalar la carreta, entonces ustedes incluso pueden encontrar esas fotografías de otros escritores como, por ejemplo, ay, a ver, este escritor peruano. Ay, bueno, ahorita les digo, pero hay varias fotos con Murillo y la carretita de escritores súper famosos, sobre todo porque en Cartagena hay una feria del libro importante. Y aquí tenemos entonces, cuántos libros creen que le regaló la viuda de García Márquez a Murillo para su carretita? Yo con 2 me conformo, ¿no? ¿Cuántos creen? Más de 300. Más de 300 libros. Imagínate, ven a mi casa, ¿no? Y toma, llévate 300 libros. Entonces, ¿qué hace Murillo? Él carga la carretita, que es, aquí en México le diríamos el carrito de los helados, porque era para eso. La carga de libros y se va por toda Cartagena, se va a las escuelas, se va a los patios, se va a los parques y saca un libro y lo lee. Ajá. Es totalmente gratuito, no cobra nada y ustedes dirán, ¿a poco? ¿Y de qué vive? Y es que Murillo es muy abusado, dice, de la publicidad. Tengo mi gente que me da dinerito, es decir, mis sponsors que me dan dinero y a cambio yo promuevo gratis la cultura. Entonces, ¿por qué creen que la
viuda de García Márquez conocía a Murillo, no más porque sí, no, porque él y García Márquez ya se habían conocido. García Márquez le había dicho que él, con lo que hacía con la carretita, era como muy de una historia suya. Le decía, es como muy macondiano lo que estás haciendo, como muy raro, como muy loco, irte paseando por toda la ciudad con tu carrito de los helados, que en realidad es una carreta literaria. Y bueno, a mí me encantó porque Colombia, García Márquez, la literatura y todo lo demás, tiene y tendrá siempre, por más que trascendamos a otra época y a otra literatura, esa magia, ¿no? Por algo también, aunque el realismo mágico no empezó ni en Colombia ni en Latinoamérica, por algo también el realismo mágico está bastante relacionado con este país. Y bueno, yo acabo aquí, es toda mi presentación, espero les guste. Les voy a pasar, por supuesto, el PDF para que lean el reportaje de la carreta, para que vayan a ver a estos escritores que estuvieron aquí en el 2021, para que analicen lo que dijeron, porque, a ver, nosotros somos los lectores, ¿sí? Nosotros y nosotras somos lectores. ¿Qué podríamos hacer para estos escritores? En primero, leerlos. En segundo, buscarles, ¿no? En tercero, interesarnos por lo que están haciendo. Y en cuarto lugar, entender y estar abiertos a sus propuestas. Creo que eso es lo más interesante. Y no ver, porque de verdad, el paralelismo que yo encontré es, ¿has leído sobre algún escritor latinoamericano? Sí, y te dan nombres por aquí, ¿no? Muy bien. ¿Y mexicanos? Sí. ¿Cuál? Octavio Paz. Oye, pero ya hasta se murió, ¿no has leído a alguien que, no? Digo, no le vamos a quitar el mérito a Octavio Paz, pero son esas sombras, ¿no? Esas cuestiones. Sería maravilloso encontrarnos a un jovencito, a una jovencita que esté publicando ahora, que se ha conocido también en Europa, que se ha conocido en otros países de Latinoamérica, que esté abierto, ¿no? Al cambio, a nuevas propuestas, a trascender en cuanto a lo que le está tocando vivir, porque incluso los temas, y uno de ellos los enumera, ¿no? Dice, todos los latinoamericanos compartimos el mismo dolor, y dice, son estos mismos temas, pero incluso el dolor se transforma en uno nuevo, no vivimos el mismo, ¿no? Bueno, pues eso sería todo, queridos y queridas, espero les haya gustado, y no sé si tengan alguna pregunta. ¿Todo bien? ¿Todo bien, Lupita? Mucho agradecimiento, como Queremos el siempre. chisme con Georgina. Ay, a ver, Georgina, sí es No, verdad. pero pues Las que nos podamos quedar. A ver, yo tengo mucho que hacer, pero no me importa. A Échatelo ver, pero rápido. no. Quedo. Vale la Espérate, pues pena. eso, espérate.